En esta pregunta nos plantean el diagnóstico del síndrome de Cushing. El síndrome de Cushing es el conjunto de manifestaciones clínicas derivadas del exceso de actividad glucocorticoidea. Se caracteriza morfológicamente por cara de luna llena, cuello de búfalo, obesidad troncular, estrías rojo-vinosas en el abdomen, fragilidad capilar, y metabólicamente cursa con hiperglucemia y con tendencia a la hipertensión e hipopotasemia por efecto mineral corticoide. En cuanto al diagnóstico del síndrome de Cushing, tenemos que diferenciar test de screening, de diagnóstico y de diagnóstico etiológico. Se consideran test de screening la cortisoluria de 24 horas o cortisol libre urinario y el test de Nugen. El cortisol libre urinario consiste en la determinación de cortisol en orina durante 24 horas. Si está elevado, sugiere Cushing, pero no lo diagnostica a menos que esté 3 veces por encima del límite normal. El test de Nugen consiste en la administración de 1 miligramo de dexametasona nocturna, por lo que también se denomina test de supresión nocturna. Si el cortisol matutino no está suprimido, sugiere un diagnóstico de enfermedad de Cushing. Estos dos test se consideran de screening porque ante una situación de estrés metabólico el cortisol puede estar normalmente elevado y por tanto una cortisoluria libre urinaria o un test de Nugen sin abolición del cortisol matutino no diagnostican un Cushing. Se consideran test diagnósticos de síndrome de Cushing, aparte de una cortisoluria mayor de 3 veces del límite normal, el cortisol a las 23 horas y el test de Liddle-Devil. El cortisol a las 23 horas en condiciones normales está prácticamente abolido, inferior a 1,8. Un cortisol a las 23 horas mayor de 1,8 confirma el diagnóstico de síndrome de Cushing. El test de Liddle-Devil consiste en la administración de 2 miligramos de dexametasona fraccionados en 0,5 miligramos cada 6 horas durante las 24 horas previas a la noche antes de la medición del cortisol plasmático. Por tanto, también se lo denomina test de 2 miligramos en 48 horas o test de supresión con 2 miligramos de dexametasona. Si el cortisol matutino no suprime con el test de Liddle-Devil, confirma igualmente el diagnóstico de síndrome de Cushing. El diagnóstico etiológico del síndrome de Cushing se basa en un conjunto de pruebas bioquímicas que buscan determinar el origen de la hiperfunción glucocorticoidea. La primera prueba que debe realizarse es la determinación de ACTH. Si la ACTH está abolida, sugiere un Cushing suprarrenal. Es un Cushing ACTH independiente y por tanto sugiere síntesis de cortisol independiente de ACTH en la glándula suprarrenal. Cuando la ACTH plasmática está elevada o está normal, se trata de una secreción inadecuadamente normal de ACTH, estamos ante un Cushing ACTH dependiente. La síntesis patológica no es de cortisol, sino de ACTH. En este caso, lo que debe realizarse a continuación es el test de Liddle fuerte. El test de Liddle fuerte se realiza con 8 miligramos de dexametasona fraccionados en dosis de 2 miligramos cada 6 horas en las 24 horas previas a la noche anterior a la determinación del cortisol matutino. Si el test de Liddle fuerte suprime, quiere decir que el origen es un microadenoma hipofisario. Si el test de Liddle fuerte no suprime, su origen no es un microadenoma hipofisario y nos obliga a realizar a continuación algún test de estímulo del eje hipotálamo hipofisario. El test de estímulo puede realizarse con CRH o con metopirona. Si el test de estímulo del eje hipotálamo hipofisario sale positivo, el diagnóstico más probable es macroadenoma hipofisario. Cuando el test de estímulo sale negativo, sugiere origen ectópico, típicamente carcinoma microcítico pulmonar. Centrándonos en la pregunta, la respuesta falsa es la 4.
Una ACTH baja nos dice que el tumor es ACTH independiente y por tanto origen suprarrenal. Una ACTH elevada nos dice que el tumor es ACTH dependiente y nos obliga a diagnóstico etiológico. Una ACTH normal en el contexto de un cortisol patológico es una ACTH inadecuadamente normal, demasiado alta para ese contexto metabólico. Por tanto, es un síndrome de Cushing ACTH dependiente.